Les saluda Eflín Meléndez, historiador de profesión. Tengo mis estudios culminados en la maestría de Historia. Soy autor del libro titulado Un recorrido por la biografía del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, breve análisis de la realidad nacional, publicado en el 2022. Soy también colaborador de la revista Heraldos Perú. Tengo varios artículos publicados allí con respecto a la coyuntura política de la actualidad. También digo con orgullo que antes de ser intelectual pertenecí a mi glorioso ejército peruano en un batallón contrasubversivo. En esta oportunidad te presento un tema en el que observamos la mutación del Partido Comunista Sendero Luminoso, en el cual observamos que de la violencia terrorista han pasado a ocupar el gobierno y por lo tanto a atentar contra la democracia desde allí. Ahora, observamos que antes de ello han tenido que ellos pasar por esa etapa del terrorismo, obviamente obligando a las personas a sumarse a su bando. Acabado eso, una vez perdido en esa batalla, Sendero Luminoso quiso legalizarse, pero tampoco ha sido posible. Al no poder legalizarse, entonces han tenido que buscar aliados con lo que sería lo que hoy conocemos como Patria Roja, con los Patria Roja, o simplemente como la izquierda caviar. Observamos que si hubiera aplicado su política genocida, hubiéramos llegado a esta etapa que nosotros observamos, a esta imagen simbólica que nosotros vemos acá. Hubiera habido cualquier cantidad de hombres fallecidos a manos de Sendero Luminoso. Pero no ha sido la suerte de Perú llegar a ese desvío, sino más bien se han coludido ellos con la izquierda caviar y se han ligado directamente al movimiento continental bolivariano, ligado o dirigido desde Cuba a través de Venezuela y Bolivia. Ahora, la operación Virus de Sendero Luminoso. En una primera etapa, ellos siguen existiendo como un virus prácticamente, de tal manera que se camuflan en la democracia. Ahora observamos que en una segunda etapa ellos llegan a unirse, a mezclarse con sus enemigos de antaño, que sería Patria Roja. ¿Por qué digo enemigos de antaño? Porque Izquierda Unida, como partido político, albergó también a Patria Roja. Entonces los militantes de Patria Roja, muchos alcaldes fueron asesinados a manos de Sendero Luminoso en la década de los 80 y parte de los 90. En una tercera etapa, el Sendero Luminoso termina por ser absorbido por la izquierda caviar. La izquierda caviar de Patria Roja está ligado directamente al movimiento continental bolivariano. Ellos van a estar trabajando prácticamente para ello. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder de que los senderistas van a tratar de imponer su política, pero va a haber entonces una disgregación. Esa primavera del matrimonio político que han tenido entre el año 2020 y 2021 prácticamente se ha acabado. Observamos que apenas terminó la primera vuelta, Dina Boluarte, la hoy presidente de Perú, declaró en la prensa 6 puntos importantes que a seguir durante su gobierno. Si es que ellos ganaran, obviamente las ganaron. Nos retiraremos del pacto de San José de Costa Rica, dijo ella. También dijo, aplicaremos la amnistía general, seguramente para liberar a Abimael Guzmán y a otros presos. Desactivaremos el Tribunal Constitucional, dijo, y hoy en día vemos que el Tribunal Constitucional más bien le da la razón a ellos para que pudieran participar inclusive en las elecciones. Cerraremos el Congreso, esa agenda no han dejado. Estatizaremos el gas de camisea, no han podido. Nueva Constitución, detrás de ello están. Primer periodo del terrorismo. Observamos que la CBR, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ha investigado por lo menos 70 casos. Observamos que por lo menos 40 o un poco más ha sido casos que el Estado, a través de las fuerzas del orden, habrían acometido, según ellos, contra la población. Y por lo menos unos un poco 30 o un poco menos de 30 son los casos que habría sido atentado por parte de los terroristas. Curiosamente, la Comisión de la Verdad y Reconciliación entonces casi está dejando de lado a muchas investigaciones cometidas por ellos. Ahora, ¿qué atentados hicieron ellos? Por lo menos vamos a recordar algunos. Atentado al local de Acción Popular, ¿no? Esto sucedió en Paseo Colón, en Lima, el 11 de julio de 1983. Sendero Luminoso atacó con ráfagas de metralla y también con explosivos. Fallecieron 2 personas. Teresa Segarra Piñeda, secretaria de Acción Popular, y también fallece ahí Mario Arauco Bastidas, secretario de Acción Popular,
por Villa del Salvador. Si vamos al análisis actual, vemos que Acción Popular ha sido prácticamente uno de los bastiones para que no se le pudiera vacar en un primer momento a Castillo. Masacre en Lucanamar, que es uno de los delitos que ellos cometieron en aquel momento. El 3 de abril de 1983 sucedió esto. Unos 60 senderistas armados con armas blancas, hachas, machetes, cuchillos, armas de fuego también, mataron por lo menos a 69 campesinos de diversos pueblos, centros poblados, como Yanacolpa, Atacara, Yacuara, Mayla Cruz, terminando precisamente en el distrito de Lucanamarca. Entonces aquí vemos la gran cantidad de gente que ha fallecido a manos de ellos. Hay testimonios en el que fallecieron, por ejemplo, muchas personas, inclusive ahogados con su propia sangre. Eso, si no es terrorismo, no sé qué será para muchos que dicen que no hay terrorismo, no hubo terrorismo. Masacre en Soras, el 16 de julio de 1983. Solo aquel día dice que los senderistas mataron por lo menos más de 109 personas, en donde la CBR también lo declara, que ha habido precisamente esa masacre. Si no es terrorismo, en una sola noche matar a más de 100 personas, 110 personas, 115, no sé qué será. De verdad que para aquellos muchos que se ponen la ceguera a propósito en los ojos para no poder ver esta realidad. Observamos aquí la gran cantidad de gente, la gran cantidad de ataúdes que van a enterrarse después de aquella desgracia de una sola noche. En la calle Tarata observamos también en el 16 de julio de 1992. Obviamente aquí estoy colocando solamente los más principales y los más conocidos. Obviamente han habido más, ¿no? Durante los 12 o 13 o 14 años de atentado que ellos han proliferado por todo el territorio, entonces ha habido mucho más. Eso es terrorismo, eso es obligar a las personas a pertenecer. Si no perteneces a mi grupo, te mato, te ahorco. A ellos chicos y grandes a la reunión, y el que no está con nosotros, le matamos. Eso, si no es extorsión, no sé qué será. Si no es terrorismo, si no es causar miedo con ese tipo de política, no sé qué será para los demás. Observamos nuevamente acá en la calle Tarata, de explosión, donde la onda expansiva destruyó, dice, por lo menos 380 casas y departamentos, 380 casos, 400 establecimientos comerciales, 63 vehículos. Prácticamente ha habido un atentado terrible aquí. 26 personas fallecidas, dejó por lo menos 250 heridos de gravedad. También hubo un atentado al Canal 2. El 5 de junio de 1992, un coche bomba explota en las afueras de la televisión. En ese tiempo se llamaba Frecuencia Latina. Habían por lo menos un periodista fallecido, el periodista Alejandro Pérez, seguramente sus familiares lo recordarán hasta hoy. Dos personas de seguridad también fallecen. Javier Requis Arellano, Teddy Hidalgo Ruiz. Atentado contra los archivos. Esto es importante que tengamos en cuenta, porque en aquellos tiempos, la década de 1980, ha sido muy usual de parte de los terroristas acabar con los archivos en las municipalidades o en diversos lugares. Acabaron con muchos archivos de dataria civil, lo llamaban, hoy en día se llama ya RENIEC, dataria civil en aquel tiempo, donde se registraban las partidas de nacimiento, de difunción, el estado civil de cada persona, matrimonio, etc. Entonces allí estaba. Esos han sido quemados. Aquí tengo una información, esta es de mi tesis, parte de mi tesis de maestría, que está a punto de sustentar, como te había comentado inicialmente, donde le hago una entrevista a un exalcalde de una ciudad huanuqueña, en el que este menciona de que cuando le invitaron a salir a la plaza los terroristas, prácticamente cuando él salió, el exalcalde salió a la plaza a mirar qué es lo que sucedía, encontró gran cantidad de documentaciones ya quemando, ya ardiendo en fuego. Ahí habían quemado gran cantidad de libros de la historia de este pueblo, archivos, partidas de nacimiento, libretas de las personas y otras documentaciones pertenecientes a la municipalidad. Prácticamente fueron diezmados a punta de fuego. Bueno, y mucha gente allí quedó indocumentada, muchos niños, jóvenes, adolescentes quedaron indocumentados, puesto que en ese tiempo todavía no había el DNI amarillo, solamente el DNI se podía encontrar o sacar a partir de los 18 años. Y por eso en aquel momento sacaron esta ley
número 26242, para que pudieran inscribirse ellos, para que pudieran inscribirse aquellas personas que quedaron indocumentados. Y acá la prueba, no solamente que sucedió en Tantamayo, sino también este es un expediente de conflicto en Huancavelica. El caso Huancavelica, aquí también entonces ha favorecido bastante esta ley para que mucha gente se pudieran reinscribir. ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué razón ellos han hecho eso? El sustento, vayamos a verlo así de manera rápida, la economía, el desempleo, la crisis económica, pero sin embargo, haya alimentado sus estrategias terroristas para poder captar muchos jóvenes de las universidades y otras instituciones, principalmente los profesores, en las zonas rurales. Y luego sería los blancos terroristas dirigidos ¿a quiénes? A las infraestructuras del gobierno, ¿no? Locales centrales, comisarías. Esos eran los blancos, las torres de alta tensión para cortar la alimentación eléctrica a las ciudades y todo ello. Luego encontramos que los objetivos eran tomar el poder, obviamente por la violencia, ¿no? Por la violencia para poder determinar, para poder aplicar la dictadura. Ellos nunca han hablado de democracia. Ismael Guzmán nunca habló de democracia. Ellos siempre han hablado de dictadura. Tengo ahí varios tomos de libros que he podido recopilar gracias a unos informantes. Entonces, allí en ninguno de ellos hablan de democracia, hablan siempre de dictadura, además de la dictadura del proletariado. Y el proletariado no es otra cosa que los trabajadores de las fábricas, mientras que los campesinos son los trabajadores del campo. Hasta aquí les entrego esta primera parte, la observación de la historia de cómo ha sucedido para recordar nuestra historia y no volver a repetir estos errores. Hoy ya te he dicho que se han camuflado en la democracia, se están comportando como un virus. El virus necesita de una célula buena para su sobrevivencia y lo mismo está ocurriendo aquí con Sendero Luminoso. Sendero Luminoso para mí es un virus nocivo de la sociedad. Hasta aquí este primer video. Muchas gracias a todos. Les saluda Eflín Meléndez, historiador, escritor y docente. Muchas gracias a todos.